Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más del Camino del Rol. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabe que a nosotros nos gusta empezar siempre con esta parte de agradecerle el aguante. Ya tantos programas, ya tantas entrevistas, tantos discos que hemos tenido la fortuna de poder platicar de ellos. Hoy quiero contarles, porque me gusta siempre darle un poquito de contexto de por qué traemos los discos. Haciendo el scouting para ver qué discos vamos a recomendarle. A propósito de esas recomendaciones semanales, un amigo nos muestra un disco que yo no conocía. Había escuchado tal vez un tema de esta banda, pero no lo tenía yo tan presente. Obviamente el metal no es algo que tenga yo en el día a día. Este amigo me dice que hay un disco de una banda llamada Blackthorn. Lo escuchamos y es una maravilla. Y nos damos cuenta, haciendo un poquito de la tarea que se tiene que hacer para poderle recomendar el disco, que Blackthorn podríamos incluso darle el valor que se merece a tanto tiempo, cuando la escena del metal estaba, no sé si en un apogeo, no sé si naciendo, pero en una creciente de un estilo que llegó para quedarse. Hoy, en el Camino del Rol, los caminos podridos de la miseria humana, de Blackthorn. Hablar del death metal es hablar de una de las variantes del metal. En algún momento, aquí en México, la escena del metal tuvo una ebullición sorprendente. Muchos elementos se conjugaron para que algo totalmente desconocido y algo que estaba siendo de una relevancia a nivel musical hacia el norte, hacia el sur, aquí en México tuviera una escena que significó un punto neurálgico en este cruce de caminos, muchos estilos. De repente las características o el entender las variantes que hay de metal no las tengo tan presentes. A mí me sorprendió mucho ver tantos estilos de metal y de partir de una raíz, hablando del heavy metal, a llegar a tantos que yo no sabía que los había escuchado, pero sí tener a los grupos y tener tan presentes a las bandas, incluso a amigos que puedo tener la fortuna de contar que son exponentes de estos géneros. Sí, realmente me sorprendió mucho. Hablar del death metal en algún momento tenía una relevancia porque era uno de los estilos que empezaron a empujar más hacia el metal. Y por ahí, en 1988, Mark de Santiago, un bajista que en aquel momento estaba él en Fivefold Cross, en la Cruz Espantosa. Era una banda que estaba dando muchísimo de qué hablar. En aquel tiempo había organizadores de tocadas que estaban trayendo muchas bandas del extranjero. Esto permitió que de una forma muy fresca las bandas que venían de otro lado, que estaban haciendo metal y sobre todo este estilo del death metal, se empezara a hacer una corriente muy prolífica aquí en México. Las bandas de Florida, las bandas de California, que empezaron a converger aquí, pues sí le estaban dando como ese auge. La Cruz Espantosa empezó a tener este bagaje, este roce con estas bandas, y de repente ahí Mark de Santiago se enamora del género. Se enamora y empieza a trabajar con él. Él, por ahí de 1989, termina su participación con esta banda y hay un encuentro que tiene una objetividad
para la creación del proyecto de Blackthorn, con Paul Mallory, que es la voz, una voz con una relevancia increíble para este nuevo proyecto que se estaba gestando. Y así es como nace Blackthorn, como un quinteto. Y ellos tenían, si ahora lo pensamos como de una forma más periférica, casi como viendo la escena desde arriba, había un estilo de death metal que se tocaba hacia la parte poniente de Estados Unidos, la onda de California, que era donde se agrupaban muchas bandas que lo estaban haciendo, pero había un estilo que parece que es como la raíz fundamental del death metal, que es hacia el otro lado, hacia el otro extremo, hacia Florida, donde está Death, donde está Obituary, que son más o menos los precedentes de estos estilos. Y más o menos yo creo, o sea, particularmente yo creo que por ahí va la cosa, y el resultado es increíble. O sea, de verdad el resultado es increíble. No tarda tanto, no se hace tan longeva la banda. Yo creo que estamos hablando de una onda de 1990, 1992 que se hace el material de que hoy estamos hablando, y ya con estos arrestos suficientes del 93 al 95, cuando tuvieron este auge la banda. Pero sin duda alguna, yo sí me atrevería a decir que Blackthorn fue un parteaguas. Escuchar el disco es de verdad una verdadera maravilla. Incluso a mí ahora que estábamos haciendo la tarea para poder recomendarles este disco, veía muchos flyers donde ellos compartían la escena. O sea, qué tan punta de lanza serían, donde empezaban a compartir escena entre 93, 94, 95, con el Aragán y compañía, con el Síndrome del Punk, con bandas de estilos totalmente diferentes. Pero si buscamos un poquito esos flyers, o sea, de repente veíamos los de 1992 y aparecían por allí abajito. Pero el ascenso, y obviamente yo creo que el ascenso más claro, el ascenso más certero es el que le va dando el público. Para 1994 las tocadas ya lo estaban poniendo hasta arriba, con una coestelaridad, o sea, ya hablando en el tiempo, que Luis Álvarez el Aragán estaba sacando los discos, que ahora son unos clásicos, pues ahí estaba situado en ese momento el death metal de Blackthorn. Vámonos con música, porque queremos que ya empecemos a escuchar este material que para mí, o sea, créanmelo, yo lo escuché por esta recomendación y se me hizo muy bueno. El resultado es bastante bueno. Aquí lo tenemos, mira, aquí está en casa. Este material lo puede usted escuchar en las plataformas digitales, así como está. El título, The Rotten Ways of Human Misery, los caminos podridos de la miseria humana, de Blackthorn. Vámonos con música. Este es el track número 2, Gangrena. Gangrena es una maravilla. Con esto abrimos. Vámonos con música. Nosotros ahora regresamos.
aquel tiempo había un personaje muy significativo para nuestro rock nacional, Vladimir Hernández. Yo quería recordarlo a propósito de lo que les voy a contar, porque sí, hay puntos donde se cruzan los caminos, y este tiene muchísimo que ver con el buen Vladimir Hernández. Había una tocada que se hizo en julio, para ser exactos, el 3 de julio de 1993, en la Arena López Mateos. En Tlalnepantla, Estado de México, hay una arena de box y lucha, más lucha libre. La Arena López Mateos es un clásico, aún a la fecha está abierta y podemos ver funciones de lucha libre. Durante mucho tiempo fue un recinto, sobre todo para el metal. Ha habido muchísimo rock nacional en la Arena López Mateos, muchísimo, y se han contado tantas historias, incluso hasta el ska. Escape, esta bandota de España, tuvo una presentación ahí, una presentación que creo que ni siquiera se llegó a hacer, y es todo un suceso. Para el metal, la Arena López Mateos, así como el Isabela Corona, así como el Circo Volador, así como el Ágora, eran los puntos donde se podía escuchar metal, ese metal que estaban haciendo, ese metal que empezó a tener 1000 cabezas. En la Arena López Mateos, aquel 3 de julio de 1993, había una tocada. Vader y Dismember eran las bandas que venían, ellos eran los estelares. Blackthorn está invitado para esa tocada. Y parece que todo iba mal, parece que todo iba saliendo mal. Cuando empiezan a acomodar el escenario, cuentan de la voz de la banda, decían que ellos iban a poner su lona, la lona con su logo, y me los pelucearon, y pues, ¿qué hacíamos, no? Venían unas bandas enormes, y de repente así es la organización. Ellos eran un quinteto bien armado, se escuchaba un poca madre, y ese día Guillermo, una de las guitarras de la banda, no llega. A eso sumémosle que Paul Mallory estaba ya platicando con la banda en ese 1993 que él tenía que irse del proyecto. Obviamente tener estas fracturas, y hablando de la voz, pues sí parecía que era una tarde bastante gris para la banda. Sacaron el evento. Obviamente, si estás acostumbrado a hacer quinteto, y más en el metal, más en estas orquestaciones que se tienen que hacer, y estos arreglos donde funcionan las dos guitarras a diferentes velocidades, en estas conversaciones que se tienen ambas guitarras, si nada más cuentas con una, de repente te sientes desnudo. Así pasó la tarde. Terminan y continuó la tocada. Ya atrás repasando y viendo ahí, comentando lo mal que iba el día, alguien de Avanzada Metálica llegó con el disco. Una de las peores tardes para Blackthorn. Llegó Avanzada Metálica y les puso en sus manos Los caminos podridos de la miseria humana. Y ahí la vida cambió. A partir del disco, totalmente fue otra cosa. Yo creo que esta es una de las cartas de presentación más fuerte que cualquiera de las bandas que pudiéramos hablar ha tenido. Ese mismo día, en la noche, a propósito de esto, van a Desde la Redacción, aquel programa que se hacía en el Imer de la banda rockera, antes de que Reactor fuera Reactor. Y de hecho, no estoy tan certero que ya hubiera tenido el nombre de Órbita, pero bajo la tutela del Instituto Mexicano de la Radio, Vladimir Hernández hacía un programa que era Desde la Redacción de la banda rockera. Y ese mismo día, ese 3 de julio de 1993, se presenta el disco de Los caminos podridos de la miseria humana en el programa. Blackthorn se presenta y pisa fuerte. Y a propósito de Vladimir Hernández, ahí él hace un comentario y una sugerencia que los acompañó durante tanto tiempo, porque él les decía, o sea, el proyecto está poca madre, el proyecto es increíble, y se les impulsó tanto, pero Vladimir Hernández hablaba o les pedía si existiera la posibilidad de cantar en español.
Ahora que ustedes, bueno, si tienen la oportunidad, ahorita terminando el programa nos vamos a ir todos, mire, hacia a las plataformas digitales, escuchar el disco completo. Vladimir Hernández les pedía si se pudiera cantar esto en español. Y efectivamente, hubo una presentación en el Circo Volador, en un concurso llamado Rock en la Selva de Asfalto, donde Blackthorn hizo el set en español. Y mire, y es así como más o menos se van enlazando las historias. Y a propósito de la gente que tiene en sus manos de la oportunidad de participar o de colaborar, a veces hasta sin saberlo. Y vamos a hablar hoy en un ratito de Avanzada Metálica, porque mire, aquí tenemos hay tres cosas que no tenemos. No tenemos dinero, no tenemos vergüenza y no tenemos envidia. Hablar de Avanzada Metálica, yo creo que sí es un punto bien importante a tocar, porque tanto ellos como las disqueras independientes en su momento fueron esos impulsores de los proyectos que sin ellos hoy no tendríamos el acervo. Y tiene una importancia, pero de veras, hablar de Avanzada Metálica, hablar de Misha, hablar de Culebra, hablar de esta gente que le apostó, porque créanme, o sea, de repente no les fue tan bien. Aquí nosotros contamos con muchas reediciones que vienen de allá. O sea, en algún momento de la vida, pues nos tuvimos que haber puesto de acuerdo. Y ahora lo siguen haciendo y reconocerle a esas disqueras que el aporte ha sido tan bueno que nos quedan estos acervos, estos materiales tan buenos gracias a ellos. Y así fue como les llegó a ellos este material. Por mucho tiempo estuvo por ahí enlatadito el disco de Blackthorn, y hasta ese julio de 1993 se pudo tener. Se presentó en la redacción de la banda rockera y mire, y de ahí para el cielo. Y se lo seguimos platicando. Vámonos con música. Esta rola es la que más me gusta. A ver, siempre le digo yo cuáles son de las que a mí me gustan. Se las recomiendo. Les recomiendo 4, pero sí trato de poner siempre el dedo en 1 o 2 que son las que más me gustan. Slow Extinction of Life es el track número 7. Ahorita en el siguiente bloque les vamos a dar los nombres. Se los vamos a traducir. Miren, mi inglés es malísimo, pero se los vamos a traducir. Y le vamos a seguir recomendando. Esto ya está en plataformas digitales. En físico también lo tenemos. Si usted lo quiere en físico, ya sabe lo que tiene que hacer. Hay un perfil en Facebook que se llama Ventas Denver. Ventas Denver, ahí nos manda un mensajito y nos ponemos de acuerdo para hacérselo llegar. Lo quiere tener de una forma directa con un servidor en cualquiera de las redes sociales de Hombre Enmascarado, lo puede pedir. Aquí lo tenemos y está en físico. Los caminos podridos de la miseria humana. Vámonos con música. Nosotros ahora regresamos.
del disco de Blackthorn, buscándole un poquito por ahí y platicando con algunos de los conocedores del metal. Casi todos llegan no al mismo punto, pero la gente que tiene el gusto por esta música sí lo toma como un referente, una banda que llegó, hizo las cosas bastante bien. Había alguien que me decía que el logo, el nombre y el logo se le hacían increíbles, se le hacían de lo más atinado. También por ahí uno de los conocedores de metal en México me decía que la portada, o sea, el arte de la portada, sin duda era uno de los más atinados. En el contenido, hablar de la voz. Es una voz brutal, no tan gutural para los gustos de a lo mejor del público, pero tiene un estilo increíble, la brutalidad necesaria con la que se debe de hacer el death metal. Yo creo que era más allá de lo que regularmente podemos escuchar. Hay algo ahí detrás de la voz que sí de repente te atrapa por la claridad. Es difícil de repente poderle seguir, poderle tener como una línea de entendimiento a lo que se va haciendo en el metal. No, aquí con Paul Mallory no teníamos ese problema. Yo ya lo estuve escuchando. A mí me encanta escuchar, pues siempre que hacemos el trabajo, mire, yo lo traigo escuchando como 2 o 3 veces en la semana previa que hacemos esta recomendación, y sí se lo puedo así asegurar que a usted le va a encantar. La grabación fue muy buena, y otra vez ponderar a la gente que hacía en Avanzada Metálica estos descubrimientos, estos atrevimientos de poderlos llevar a grabación y estos poder tener en material grabado algo de tan alta calidad, de tan buen resultado y en tan poco tiempo. Para el tiempo que estuvo la gente de Avanzada, se obtuvieron pero de veras muchísimos discos. Atrás había un trabajo de lo que hacía el Escuadrón Metálico. Ojalá la vida nos los hubiera conservado más tiempo. Para la escena del metal siempre es un poco más difícil que para los demás escenarios de nuestro rock nacional, hablando del rock nacional, hablando del blues, hablando del punk, hablando del ska, hablando de tantas vertientes. Yo creo que no caminamos al mismo ritmo. Entonces, sí, yo creo que nos hace falta ahora más gente, nos haría falta como otro Escuadrón Metálico, mire, para que podamos encontrar, porque se sigue trabajando, se sigue haciendo, y yo creo que ahorita podríamos tener, o por lo menos darle seguimiento a estas bandas. Lo que sí no pude yo tener claro si esta gente tan buena en lo que hacían sigue trabajando. De Paul Mallory, sí, lamentablemente ya falleció, él ya no está con nosotros, él tiene por ahí como unos 8 o 10 años que ya no está con nosotros, pero los demás sí no les encontré la pista, y sería bien interesante. La alineación original era Guillermo Anaya en la guitarra, Armando Mondragón en la batería, Eric Olvera la otra guitarra, Mark de Santiago, bajista fundador de la banda, y John Paul Mallory en las voces. De este disco hay 9 tracks. Son 9 los temas, los títulos me encantan. Mire, si se los digo en inglés no vamos a entender nadie nada, se los cuento así. El primer tema, no sé si hubo un juego ahí de palabras, porque Blackthorn hacia el Thorn, espina de muerte, espina negra, la espina negra, Blackthorn. Y no sé si el primer track si estaba bien así, me quedó la duda, me encantaría a mí saberlo, porque ahí está movida una de las letras, y la traducción sería tronos de muerte, no sé si sería espinas de muerte. Entonces, mire, vamos a dejarlo como se quedó en el disco, y es tronos de muerte. El track número 2, gangrena; el número 3, mutilación embrionaria; 4, éxtasis criminal; 5, matadero humano; 6, decapitación desmembradora; 7, extinción lenta de la vida, que es lo que acabamos de escuchar, es mi tema favorito; el 8,
Supervivencia traumática, y el número 9, Agonía subterránea. Son 9 tracks que, si usted los va pasando, de veras son una brutalidad, una maravilla que no se puede perder. El death metal, se lo cuento de nuevo, no es que cada semana yo lo esté escuchando, no es que esté tan presente en el playlist de mi vida por la recomendación de un amigo que nos hizo favor de recomendarnos el disco que está aquí en la casa. Pues mire, hoy lo encontramos y de veras que es bastante bueno. Vamos con algo de música. Usted es Éxtasis Criminal, es el track número 4. Usted lo tiene que escuchar, nosotros nos vamos con música y ahora regresamos.
Las influencias o esos pequeños guiños que se hacen a propósito de lo que nosotros venimos escuchando atrás o lo que hemos escuchado toda la vida, siempre han estado presentes y es uno de los puntos que más me encanta comentar. Por ejemplo, se dan cuenta las versiones que las bandas han hecho, siempre las he puesto aquí. Algunas del maestro Javier Batis, alguna que hizo El Perro Callejero, y ese tipo de guiños hacia la historia de la música, porque creo que la eternidad de la música es así como va dando saltos cuánticos. En la rola anterior que escuchamos, hay un guiño hacia Ace Frehley, este guitarrista de Kiss. En los dos solos de la rola anterior, hay un fragmento de uno de los riffs principales de la rola, Cristales Rotos, espejos rotos del primer disco solista de Ace Frehley. Y es esa parte. Obviamente es casi imposible de poder registrarlo, porque ni siquiera es el riff completo, solamente es un fragmentito, pero lo comentaban a propósito de estas influencias que se tienen y cómo las obras empiezan a perdurar. De repente se pierden los autores, pero mira, aquí nos encanta platicarlo. Para 1994, en esta etapa, la parte cumbre fue muy pequeña. Estamos hablando como de un 93 a un 95, que la vida ojalá no los hubiera dejado más tiempo. En el 94, bueno, se hace una encuesta de alguna forma en radio, en aquel tiempo, en las estaciones que hacían música, en los lugares donde se hacía música, en las revistas especializadas de música, porque se quería saber qué rumbo se estaba tomando el rock en nuestro país para los años 90. Yo creo que tuvo un auge increíble después de las prohibiciones que traíamos de 70s y 80s, a partir del rock en tu idioma, y cuando se empezó a ver ya la parte como de una industria, como de que era algo más vendible, y que se tuvo esta apertura para el rock, pues tantas bandas, tantos proyectos que empezaron a salir, que a la gente se le hacía interesante poder conocer como estas direcciones que se estaban tomando. Y Rocotitlán, uno de los puntos neurálgicos del rock en nuestro país, semillero de tantas bandas y de tantos estilos, porque era increíble. Si usted tiene chance por ahí de ver las carteleras de Rocotitlán estaba abierto 20 días al mes. Y lo ponían así tal como un calendario, y ponían, a lo mejor el martes estaba Trolebús, el jueves estaba Santa Sabina, el viernes estaba Café Tacuba, el siguiente lunes estaba Sombrero Verde, y después estaba Nex, y después los Japs, y después Transmetal.
En Rocotitlán se ideó la forma de hacer una encuesta que se hizo a finales de 1993 y ya en el 94 se otorgaron algunos premios. Entre estos premios, ellos lo llamaron la 7ª encuesta nacional de rock en español. Y yo le pregunté alguna vez a propósito del tema de la encuesta, le dije, ¿las otras 6? Porque está documentada la 7. De hecho, está tan documentada porque fue como que el inicio de una... No sé si se le pudiera dar un nombre a la ola del rock, porque teníamos la primera, la del rock, que se hizo, que eran versiones al español de rock en inglés, que hablamos de Teen Tops, que hablamos de Rebeldes del Rock, de Los Locos del Ritmo y de los solistas. Y después vino la onda del Avándaro y nuestro rock chicano, que es una verdadera maravilla. Después viene la etapa de la prohibición. Después viene la etapa del rock en español, pero antes del rock en español tuvo un auge o como un impulso el rock nacional, lo que mal llamado se le dio la onda del rock urbano. Y ahí empezaron con las bandas de blues. Y después viene el rock en español y después viene esta parte de la 7ª encuesta, donde sí, para los historiadores, sí tenía así como un parteaguas. Y entre esos premios, por ejemplo, para nosotros aquí en casa, y se lo contamos, el debut de rock. El premio al debut de rock se hizo para Roll Bar con el disco El Rock del Pato. Y por ahí se les dieron premios a tantas bandas, entre los galardonados, la banda Bostic, Tex-Tex, el Aragán, en la parte del punk, el Síndrome, el Rebel, Sedición de Guadalajara. Y en ese momento, para así los grandes del rock, estábamos hablando de un Caifanes, de una Maldita Vecindad y de un Café Tacuba. Y el mejor debut discográfico de rock de heavy metal fue Los Caminos Podridos de la Miseria Humana. En ese momento, en ese parteaguas de la historia del rock, Blackthorn estuvo presente. Y yo creo que entre tantos monstruos que ahora conocemos, pues imagina si la vida nos los hubiera regalado un poquito más de tiempo. Si la vida nos hubiera permitido que la historia de Blackthorn siguiera. Pero mira, es una historia que nosotros no le podemos dar un desenlace. Un desenlace, hay que disfrutarlo, hay que escuchar este disco. Este disco lo tienen que escuchar por lo menos un par de veces, de verdad, en la vida. Los Caminos Podridos de la Miseria Humana. The Rotten Ways of Human Misery de Blackthorn. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es la recomendación de esta semana. Esta es la recomendación. Mire, aquí estamos trabajando todas las semanas. Pónganos aquí en los comentarios qué nos hace falta, a quién más quieren que traigamos a colación a propósito de lo que estamos haciendo. Los discos, no tenemos como una curaduría, pero sí de repente tenemos unas recomendaciones como en este caso, y nos acercamos a escucharlos y se nos hacen tan interesantes que creo que hasta ahorita no hemos desechado ninguna recomendación. Efectivamente es de repente difícil por el nombre, como que lanzarlos al canal y decir, o sea, este va a tener tantas vistas. Lo interesante es regresarnos un poco. Lo interesante es darle tiempo a la música. Lo interesante es escuchar otra vez ese disco, como lo hacíamos nosotros. Por la edad se lo comentamos, no tenemos otra forma, no tenemos otro argumento, pero sí, cuando te llegaba un disco a nuestras manos, lo escuchábamos completo un par de veces para poder decidir si nos gustaba o no. Afortunadamente nos han gustado tanto, se han quedado tantos discos con nosotros y hoy, a propósito de lo que estamos haciendo, pues nos han sorprendido tantos nuevos discos tantos nuevos discos que ya son discos de hace muchos años que tenemos aquí. Este es una de esas sorpresas, así como les habíamos comentado de la sorpresa que fue el proyecto Sabática, pues hoy también lo tenemos en las manos, una sorpresa de ese tamaño. Queremos despedirnos con música. Este es el track número 1, Thrones of Death, de Blackthorn. The Rotten Ways of Human Misery. Vámonos con música y nosotros nos despedimos. Nos vemos aquí la próxima semana. Nos vemos aquí en el camino del rol, porque en el camino del rol andamos todos. ¡Viva la música! Unión, salud y libertad. ¡Yeah!